24 de diciembre, una gran parte de la humanidad se prepara para festejar la venida al mundo del Mesías. Las calles se engalanan con luces, las familias se reúnen para una cena festiva y en las iglesias se celebran servicios religiosos para rememorar la efeméride. Pero, ¿tenemos alguna certeza de que Yeshua nació en este día? Y de ser así, ¿qué significado espiritual nos aportaría esta fecha? Shalom, queridos Javerim, mi nombre es Isaac Ben-Naor y en el shiur de hoy intentaremos acercarnos con la ayuda del cielo a las fuentes que podrían indicarnos la fecha en que vino al mundo el Redentor, así como los secretos que se esconden tras las profecías que vaticinaron este suceso. Vayamos a la fuente primaria de los eventos, según es narrada en el libro de Lucas Nakai, como versa. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef de la casa de David, y su nombre era Miriam. Lucas Nakai 1.26. El cronista no deja lugar a duda sobre el momento en que le fue anunciado a Miriam que ella sería la escogida para llevar en su seno al Mesías, el mes sexto, Jodesh Hashishi. Y no deja de ser significativo la cantidad de profecías que fueron dadas en ese mismo mes, según lo escrito, y sucedió en el año sexto, en el 5 del mes sexto. Y añade, bajó allí sobre mí la mano del Señor el Eterno. Ezequiel Yehezkel 1.8. Y tenemos esta otra. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Ageo, Hagai 1.1. Y tenemos esta otra del mismo libro. Y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto. En el año segundo del rey Darío vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Ageo, Hagai 1.15. Si buscásemos un patrón común entre estas tres profecías, veríamos que todas ellas se sitúan en un contexto de redención. En la primera se relata la visión de Ezequiel, que estaba destinada a traer consuelo y fortaleza al pueblo para que pudiera soportar la amargura del exilio de Babel sin perder la esperanza ni la fe en el Eterno su Dios. En la primera de las citas de Ageo, de Hagai, se insta a Judá a retornar a Jerusalén y reconstruir el templo, mientras que en la segunda de este mismo libro se relata el cumplimiento literal de la profecía. El mes sexto, en el calendario judío, por supuesto, es el mes de Elul, que viene marcado por una actitud, por un periodo de profunda reflexión ante la inminencia del día del juicio, que es Rosh Hashanah, y también del día de las expiaciones, que es Yom HaKippurim. En este sentido, podemos entender mejor la declaración. Y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo Matai 1.21. Salvará a su pueblo de sus pecados, no dice y traerá redención, y no dice instaurará su reinado, sino que hace énfasis en salvar al pueblo de sus pecados. Y esto podría ser un indicio, una pista de que al tratarse del mes de Elul, pues todo el pueblo de Israel se estaba preparando para el día del juicio, Rosh Hashanah, y para el día de la expiación, Yom Kippur. Repasemos ahora el calendario bíblico para situarnos en el contexto temporal de las profecías que estamos citando. En la Torá, los meses son nombrados por su orden cardinal, primero, segundo, tercero, etc. Si bien el mes primero es llamado Abib, primavera, y sobre esto puede usted leer Éxodo Shemot 13.4. Pues el principio del año es situado en dicha estación. La Torá nos declara: este mes os será principio, Rosh, que también es cabeza, de los meses. Para vosotros será este el primero, Rishon, de los meses del año. Éxodo Shemot 12.2. Como es sabido,
Tras el regreso del exilio de Babilonia, el pueblo adopta la nomenclatura caldea para nombrar los meses, pasando el mes primero, lo que sería el Jodesh Rishon, a denominarse Nisan, que en la lengua de los caldeos significa el primer brote. Y asimismo ocurriría con el resto de los meses, como mostramos en este gráfico, donde podemos ver Nisan, Iyar, Shivan, Tamuz, etc. Y así con el resto de los nombres caldeos que se adoptaron para los meses del año. Volvamos ahora a nuestro relato de Lucas Nakai sobre la Anunciación. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas Nakai 1.31, donde apreciamos la solución de continuidad entre la Anunciación y la concepción, hecho que quedaría remarcado por las siguientes palabras. En aquellos días, levantándose, Miriam fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisheba. Y añade, y exclamó Elisheba a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas Nakai 1, 39, 40 y 42. Pues si no nos hubiera quedado suficientemente claro que el momento de la Anunciación coincidió también con el de la concepción de Miriam, pues el siguiente, los citados Pesukim, nos hablarían de que después de esto Miriam se fue deprisa a visitar a su pariente Elisheba, quien no estaba lejos de Belén, y que cuando llegó ya estaba embarazada. Así pues, tenemos que inferir de todo esto de que también el embarazo, la concepción, fue en el mes sexto. Hagamos pues el cálculo a partir de estas indicaciones, a sabiendas de que el embarazo de Miriam fue completo, según lo dicho, y aconteció que estando allí se cumplieron lo que en hebreo diríamos Yimleu, los días de su alumbramiento. Lucas Nakai 2.6. Y es necesario reseñar este detalle, pues tanto Moisés como David fueron 7 mesinos, pero no fue este el caso de Yeshua, a tenor de lo escrito. Vayamos pues al calendario y calculemos el mes de su nacimiento. Y aquí tenemos los 12 meses del año: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishre, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. Así pues, el mes sexto, que vemos aquí, es el mes de Elul. Entonces tenemos que contar 9 meses a partir del mes de Elul, por supuesto que este inclusive. Y aquí tenemos Elul, Tishre, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, y tenemos que llegamos al mes de Iyar, como el 9º mes de gestación, el cual se correspondería con abril o mayo dentro del calendario secular. Pero no podemos ignorar el otro cómputo de los meses, según la tradición no ya bíblica, sino talmúdica, como fue dicho. El primero de Tishrei es el año nuevo, Rosh Hashanah, para contar los años, para el cómputo de los años sabáticos y los años de jubileo, así como para la siembra. Hemos citado Rosh Hashanah 1b, esto es al principio justo de este Masejet. Y este es el cómputo que ha perdurado también en el calendario judío secular y que se aplica en la actualidad. Según este cálculo, el mes sexto, contado a partir de Tishrei, se situaría ahora en el mes de Adar. Contemos 9 meses a partir de aquí, incluyendo este mes. Si situamos el mes sexto en el mes de Adar, contaríamos Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei y Heshvan. Así pues, el 9º mes de embarazo, contado según el cómputo de la Gemara, sería el mes de Heshvan, equivalente a octubre-noviembre en el calendario secular, la fecha en la que habría nacido Yeshua. Y no es casualidad, de ser así,
que este sea el único mes del año donde no hay fiestas, lo que vendría a ser indicativo de la extrema humildad con la que el Mesías iba a venir al mundo. Mas con todo, nosotros nos inclinamos por el primer cálculo, según el cómputo bíblico de los meses, pues también la Guemará afirma de este mes, el primero de Nisan, es el año nuevo para los reyes, Rosh Hashanah 1b. Y qué mayor rey que el propio rey Mesías, el Melech HaMashiach. No es el tema de este shiur pormenorizar sobre la tradición de origen pagano que situó el nacimiento de Yeshua el 25 de diciembre, sobre lo cual ya existen muchos estudios. Nos acercaremos más bien a otros aspectos proféticos que rodearon su nacimiento, como fue dicho en otra profecía quizás menos conocida. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, a ti será restaurada, hasta ti vendrá el señorío primero, el reinado de la hija de Jerusalén. Miqueas Mijá 4:8. A priori nos llama la atención al leer este versículo la cantidad de figuras que hay en él y que aluden a la Sefirá de Malhut. Tenemos hija de Sión, Bat Sión, reinado, Mamlechet, hija de Jerusalén, Bat Yerushalayim. Incluso en la expresión reinado, Mamlechet, podríamos hallar un remech, una insinuación del mismo reinado del Mesías. Vemos aquí en nuestro gráfico Mamlechet, reinado, con dos letras Mem, donde vemos Malhut y Mashiach. Y aquí nos preguntamos también, ¿qué es esa torre del rebaño? Ese Migdal Eder, a la cual habría de llegar el señorío primero, Hamenshalah Harishonah. Pues se trataba de una torre situada en los aledaños de la aldea de Belén, de Betlehem, a unos escasos 11 kilómetros de Jerusalén, y construida con la finalidad de cuidar el rebaño de ganado menor destinado a los sacrificios del templo de Jerusalén. En su planta baja se situaba una estancia donde eran guardados los corderos destinados a tal fin, en un establo ritualmente puro. De hecho, cualquier ganado que hubiese estado pastando en esa zona debía pertenecer necesariamente al templo, según nos enseña la Mishnah. No se puede cuidar ganado menor en la tierra de Israel, pero sí en Siria y en los desiertos de Israel. Baba Kamá 7:7. Y esta prohibición tenía como objeto impedir que el ganado pastase en algún campo sembrado o comiese hierba de alguna propiedad privada. Por eso solo podían ser apacentados en lugares deshabitados o fuera de la circunscripción de Israel. Pero esta prohibición no se aplicaba al ganado consagrado al servicio del templo, como también se declara en otra Mishnah. Si se encuentra una cabeza de ganado en Jerusalén hasta Migdal Eder o a una distancia semejante en cualquier dirección, si es macho será destinado a holocausto y si es hembra a sacrificio de paces. Rabbi Yehudá dice, si es apto para el sacrificio pascual, esto es macho de cordero o cabrito menor de un año, se podrán destinar a sacrificio pascual 30 días antes de la fiesta. Shekalim 7:4. Puede consultar también Baba Kamá 80. En este sentido, que los padres de Yeshua no encontrasen lugar en la posada y se hospedaran en el establo destinado a los sacrificios del templo, habría redundado en el cumplimiento literal de la citada profecía mesiánica. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, a ti será restaurada, a ti vendrá el señorío primero, el reinado de la hija de Jerusalén. Y también podemos entender mejor las palabras, y esto os será por señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas Nakai 2:12. Y aquí nos preguntamos, ¿qué clase de señal profética es esta? ¿Es necesaria la aparición de un ángel y la manifestación de la Shejinah para indicar una escena tan anodina como es un bebé envuelto en pañales y acostado en un simple pesebre? Pero si se tratara del Cordero de Dios, quien proféticamente había nacido en el lugar donde se supervisaban los corderos destinados al sacrificio del templo, entonces sí que se trataría de una maravillosa señal profética. El erudito Alfred Edersheim resaltó
la similitud fonética entre la palabra pesebre, ebús, y Yebús, que fue el nombre original de Jerusalén antes de que fuera conquistada por el rey David. Veamos dicho vocablo en un conocido versículo al principio del libro de Isaías. El buey Shor conoce a su dueño y el asno Hamor, el pesebre Ebús de su amo. Isaías Yeshayá 1:3. No puede ser casualidad que aquí aparezcan juntos buey, asno y pesebre, pues esto atendería a la iconografía tradicional de los belenes navideños. Por supuesto que en el Migdal Eder no había bueyes, pues estaba destinado únicamente al ganado menor, y por supuesto que no había burros, por tratarse de animales impuros, pero el significado espiritual de este hecho es de mucho más largo recorrido que el de una simple decoración navideña. Como está escrito, no ararás con buey y asno juntamente. Deuteronomio Devarim 22:10. Este mandamiento, al que Pablo asimiló a la unión en yugo desigual con los incrédulos, asociando la luz con las tinieblas, sobre esto puede leer 2 Corintios 6, del 14 al 16, fue explicado por los sabios en el sentido de dos poderosas clipot, una llamada Shor, buey, y otra llamada Hamor, asno, dos poderosas clipot de parte de las naciones que nunca deben estar juntas, pues de ser así, el mundo no podría soportarlo. Y estas realidades apuntarían al hecho de que en un futuro Israel percibiría al Mesías no desde el grado de la santidad propia de las enseñanzas de sus sabios, sino desde la clipá sincretista de las naciones, donde el Cristo de la fe opacó por completo al Melech HaMashiach, dando lugar al endurecimiento en parte que llevó a Israel a rechazar a Yeshua. Querido Javer, no nos cansamos de animarle a que ahonde hacia niveles más profundos de las Escrituras. Cuanto más conozca, más cerca estará de la luz y la verdad de nuestro amado Mesías, y se hallará menos expuesto a ser manipulado por enseñanzas improcedentes. Pero por encima de todo, se hallará más apegado a su entrañable amor y santidad, aspirando a ser uno en el Mesías con el Padre, como Yeshua nos enseñó. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.